Hola, buenas tardes a todos los alumnos del curso básico B. Seguimos con nuestros temas, todos interesantes, y hoy vamos a ver el tema de la fe. Sabemos que fe, pues es creer. La gente, si tú le hablas de fe, entiende que se trata de creer, pero ¿en quién creemos nosotros? ¿En quién Dios en su palabra nos dice que tenemos que poner nuestra fe? Vamos a ver nuestra primer cita, que es Lucas 9:35, dice de la siguiente manera: y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Palabras de quién son? Son palabras del Padre, de Dios Padre, y se está refiriendo a Jesús, a su hijo. Y dice algo que es una verdad, que es un fundamento por el cual siempre debemos guiarnos. Dice, a él oíd. Entonces, está hablando de Jesucristo. En Juan 6:29 nos dice la Escritura, son palabras de Jesús. Dice Jesús respondiendo y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quién fue enviado? Fue Jesús, quien es Dios y fue enviado a esta tierra a traernos el mensaje de salvación, el mensaje de Dios. Entonces, ¿en quién tenemos nosotros que poner nuestra fe? Se trata de una persona, se trata del Hijo de Dios. Entonces, mi fe es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Él tengo que poner mi fe, tengo que creer en Él, tengo que confiar en Jesús. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Tenemos que creer en su doctrina, es decir, su enseñanza. Tenemos que creer en su cruz. Él dio su vida por nosotros. Él visitó este mundo. Se hizo carne y todo eso es parte de nuestra fe. Él resucitó. Y porque Él resucitó, nosotros vamos a resucitar. Él regresará. Entonces debemos de creer en su enseñanza, debemos de creer en su cruz, debemos de creer en su resurrección y en su regreso. Ahora, la fe es una palabra bien pequeñita, es una palabra de 2 letras, ¿sí? Bien pequeñita. Así como nos cuenta la Escritura en el Evangelio, que la semilla de mostaza es la semilla más pequeñita de toda la tierra. Sin embargo, cuando crece, dice, se vuelve tan grande, ¿verdad? Vamos a mirar que la semilla de mostaza nos enseña un principio importante de la fe. Toda cosa, por pequeña, insignificante que sea, puede llegar a ser algo muy, pero muy grande de parte de Dios. El ejemplo de Elías. Dios nos enseña en su palabra que el profeta Elías oró para que cesara la lluvia y la gente volviera su rostro a Dios. Y después el profeta Elías comienza a orar, dice que sube al monte Oreb, se postra y comienza a orar. Y no se veía lluvia por ningún lado, por ningún lado. Él sigue orando y manda a su criado que vaya y mire, ¿verdad? Sí, cómo está el cielo. Y dice la Escritura que el criado regresa y le dice que apenas hay una nubecita como del palmo de una mano, como del tamaño de una mano. Así está de pequeñita la nube. Sin embargo, en poco tiempo se desata una gran tormenta. Después de 3 años y medio de que no había habido lluvia. Entonces, la fe inicia con cosas muy pequeñitas como Abraham, ¿verdad? Abraham, cuyo hijo Isaac
fue el heredero del mundo. Dios le hace una promesa a Abraham que sería el heredero del mundo, le daría toda la tierra prometida. Sí, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Pero Abraham era un anciano ya más muerto que vivo. Su mujer era una anciana y sin embargo Dios le da esta promesa y Dios la cumple. Y de Abraham, siendo ya un hombre completamente anciano, igual que Sara, su mujer, sí, nace el hijo de la promesa y de allí viene nuestro Mesías Jesús y de allí viene todo el pueblo de Dios y de allí nosotros mismos que hemos crecido, que hemos creído, nosotros somos parte de esa promesa. El bebé Moisés, el bebé de un par de esclavos que no tenían ninguna esperanza, ni ningún derecho, ni ninguna nada. Además, el faraón había mandado a asesinar a todos los niños. Sin embargo, su madre lo protegió y lo cuidó. Y a través de Moisés, Dios hizo que se desplomaran las estructuras de esa potencia de Egipto para que su pueblo saliera, para que su pueblo fuera libre. Ana y su bebé. Ana era estéril, no podía tener hijos. Sin embargo, ella pone toda su fe en Dios, toda su confianza en Dios. Y su hijo que nace, que ella hace un voto, que lo dedicaría a Jehová todos los días de su vida, viene a ser sacerdote, viene a ser intercesor por Israel, viene a ser juez y profeta en Israel. Y podemos ver nosotros que de una semillita Dios puede hacer que crezcan otras 100 semillitas, ¿sí? De una semillita un 100% de cosecha. Y así es la fe de algo tan pequeñito. Dios viene a mostrar todo su poder, viene a mostrar que Él es el Señor, que Él es Dios, el Todopoderoso. Hay una, se me pasó por aquí poner que es Hebreos 11:1, perdón, Hebreos 11:3, nos faltó aquí la cita, Hebreos 11:3, perdón, en la versión de Nácar Colunga, dice que de lo invisible ha venido el origen de lo visible. Y me gustó mucho cómo dice Nácar Colunga acerca de la fe, acerca de cómo es Dios, de cómo obra Dios. Dice la Biblia que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Nosotros no podemos ver a Dios. Sin embargo, por Él es porque son todas las cosas. Él es el que hace todas las cosas, el que las sustenta, el que las lleva a cabo. Entonces, así es la fe. Esa palabra pequeñita, sin embargo, encierra todo el poder que Dios puede desplegar a favor del que tiene fe en su Hijo. Vamos a mirar, por favor, una definición de fe que usé también aquí de Nácar Colunga, de esta versión. Dice que la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de las cosas que se ven. O sea, garantía quiere decir que está a prueba de todo. La garantía quiere decir que puedes confiar, o sea que es algo confiable porque es Dios quien firma, es Dios quien avala las cosas que Él promete, las cosas que nos enseña, que nos ha dejado escritas, ¿sí? Entonces aquí está una definición y es Hebreos 11:1 según Nácar Colunga. Vamos a ver lo que dice Reina Valera, que esta creo que todo el mundo no la sabemos. En Reina Valera 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y
es maravillosa la fe, es maravilloso poder sentir en tu corazón esa certeza, esa confianza. Yo sé que Dios lo va a hacer, ¿sí? Yo sé que Dios tiene el poder. Yo sé que Dios me ama y porque Dios me ama, Dios me está escuchando y entonces Dios obrará en mi necesidad. Entonces Dios moverá todas las cosas necesarias. Dios moverá todas las cosas. Dios abrirá el camino. Dios tocará el corazón. Dios hará todo lo necesario porque Él es bueno y porque tiene el poder. ¿Sí? Pero yo tengo que tener la certeza. Yo puedo esperar. ¿Por qué? Porque tengo convicción. Estoy plenamente segura. Estamos plenamente seguros de que Dios respalda su palabra, de que Dios respalda sus promesas. Amén. Entonces, es bueno tener muy en cuenta que nuestra fe debe de estar puesta en Jesús, en su enseñanza, ¿sí? En su cruz, porque Él visitó este mundo, murió por nosotros, en su resurrección. Él no está muerto, está vivo, y Él regresará por nosotros. Entonces nuestra fe está puesta en el Hijo de Dios. Dios dijo a Él, oíd, ¿sí? Y nuestra fe nace de algo muy pequeñito, porque a veces queremos, si no tenemos grandes pruebas, no podemos creer. No. La fe es algo suave, es algo sutil, es algo que está aquí dentro, ajá, pero es al mismo tiempo tan fuerte, es una certeza, ajá, es una convicción de que Dios está conmigo, de que Dios hará la obra que Él tiene que hacer conmigo, con mi familia, en mi necesidad, ¿sí? Y aquí tenemos pues dos definiciones. Vamos a pasar al punto. Ay, perdón, me estoy saltando un verso. Bueno, quiero decirte que hay muchos personajes en la Biblia, muchos, de los cuales tú puedes aprender acerca de la fe. Hoy elegí a Abraham, porque a Abraham se le llamó el padre de la fe. ¿Sí? Abraham es el primer patriarca que Dios usa para iniciar su pueblo. En Génesis 12, del 1 al 4, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y a ti haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 65 años cuando salió de Aram. Bueno, es impresionante y debemos de tomar en cuenta eso. Dice, y se fue Abraham como Dios le había dicho. O sea, vemos una obediencia automática. Eso es fe, ¿verdad? Una obediencia automática. Y tú puedes decir, bueno, pues, ¿qué tiene de sensacional? Pues mucho, porque ve el tamaño de la promesa que Dios le había dado a este hombre. Le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeron y dice, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, ¿te parece poco tales promesas? Son unas promesas grandísimas, grandísimas. O sea, Dios no estaba dándole una promesa para hoy, Dios no le estaba dando una promesa como si él fuera a vivir 1000 años o 5000 años. No, yo creo que Abraham entendía que esto no era nada más para un hombre, no nada más era para un ser humano, era para su familia, para su descendencia, ¿no? Y esto era muy grande. No noto aquí que él se pusiera
a decirle a Dios, ay, por favor, no estés bromeando, ay, por favor, eso no para mí, ¿no? Porque a veces hay gente así, ay, no, para mí no, ay, tal grandeza, no. Sí, pero pues más bien habla de otra cosa, ¿no? Me gusta este ejemplo de Abraham, su obediencia automática, su fe. Esto es importante, es un punto importante. Más que creer en Dios, se debe de creer a Dios. Toda la gente dice que cree en Dios, o la inmensa mayoría dice que cree en Dios, pero nosotros hoy vamos a aprender que más bien es que nosotros tenemos que creer a Dios. Creerle. Esto habla de algo muy personal. Esto habla de que nosotros conocemos a Dios, de que nosotros estamos en una relación con Dios y le estamos creyendo a lo que Él nos está diciendo. No solo lo que vemos de Él, sino lo que Él nos está diciendo a nosotros, lo que Él es para nosotros. Él no está esperando una fe ciega, no está esperando una fe ciega, Él no está esperando que nosotros, sin entender absolutamente nada, digamos que creemos en Él, no. Él nos va guiando, nos va enseñando, mostrando. Tampoco es creer solamente lo que se me antoja, porque hay muchos cristianos que toman una parte de la Biblia y esa es la que quieren creer, ¿no? Que Dios va a multiplicar mis finanzas y es lo que ellos creen, ¿sí? Yo creo que Dios es mi sanador y nada más me quedo con esa pequeña parte. No, tenemos que creer en las cosas que Dios nos enseña. En Romanos, no es cierto, primero vamos a ver esta parte, mira, que nuestra fe, esa fe, ¿qué es creerle a Dios? ¿Qué es creerle a Dios? ¿Qué tipo de fe es la que le cree a Dios? Es esta, mira. Fe es lealtad a Dios. Cuando yo digo que le creo a Dios es que le soy leal. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Sí? Abraham le cree a Dios cuando le dice lo que va a hacer en su vida. Y Abraham toda su vida fue leal a Dios. Nunca dice que tuvo otro Dios, nunca dice que entonces comenzó a andar haciendo las cosas como él quería o como él hacía. Al contrario, vemos que tuvo buen testimonio, ¿no? De que era temeroso de Dios. Nuestra fe, creerle a Dios es que nuestra fe es una inquebrantable fidelidad a su palabra y a su voluntad revelada para mí. Esto es importante. Que nuestra fe tiene que crecer, tiene que madurar, porque tiene que ser inquebrantable. No es hoy creo y mañana estoy como enojado con Dios porque siento que no me oye. Sí. Y dice que es una fidelidad a su palabra. Qué importante es leer la Biblia. Qué importante es que la conozcas, porque si conoces sus principios, si conoces sus mandamientos y te muestras fiel a ellos, quiere decir que tú le crees a Dios. Y Dios honra siempre al que le cree y al que le obedece. Dice, y a su voluntad revelada para mí. Todos tenemos la misma Biblia. Las Biblias de todos, ¿no? De todos nosotros dicen lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, no le dice lo mismo a mi esposo que a mí. A ti no te va a decir lo mismo que a mí, porque somos vidas diferentes, somos personas diferentes. Dios espera cosas diferentes de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene propósitos o llamados específicos y diferentes. Entonces, aquí es importante que nosotros estemos cuidando conocer su palabra. Y estemos cuidando conocer la voluntad que Él tiene para mí, porque si no, voy a dar tumbos. Por eso Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír
por la palabra de Dios. Aquí hay que entender claramente que mi fe se alimenta por el oír la palabra. Cuando tú estás leyendo tu Biblia, se la estás leyendo a tu alma. Tú, cuando tus ojos están leyendo ese libro hermoso, le estás leyendo a tu alma la Biblia. Tu alma está escuchando, está recibiendo la palabra de Dios. Pero dice, pero el oír, o sea, el entender, ¿sí? O sea, el entender, o sea, el identificar la voz de Dios para mí, o entender la voz de Dios para algo en específico, dice, es por la palabra de Dios, o sea, es por la verdad. Dios nos muestra la verdad. Entonces, Dios me habla la verdad para mi vida. Dios me habla la verdad para determinada situación. A veces estamos como confundidos, decimos, ¿por qué está pasando esto? O ¿por qué no entiendo esto en mí? No entiendo esto en tal persona. Bueno, Dios a través de su palabra nos va a guiar siempre a la verdad, nos va a mostrar siempre la verdad. Entonces es importante que nosotros estemos escuchando su palabra, porque al estar escuchando su palabra encontraremos esa parte de revelación que es exclusiva para mí, esa instrucción exclusiva para mí, ¿no? O esa palabra de consuelo, de fortaleza que es solo para mí. A lo mejor estamos en un grupo, en una célula con 4 o 5 personas, o no sé, o estamos en la predicación con toda la iglesia, y hay algo que a través de su palabra Dios habla, pero es específicamente para mí, no es para nadie más. Cada quien tiene su porción, ¿no? Entonces, mi pastora Olivia Vega dijo algo que yo he guardado. Ella dijo que todo cristiano tiene la responsabilidad de oír la voz de Dios, ¿sí? A veces pasan el tiempo, los años, y podemos saber Biblia, muchas cosas, pero no sabemos oír la voz de Dios y nos metemos en problemas, nos llevamos desilusiones. Entonces es importante saber oír la voz de Dios, porque eso alimenta nuestra fe, eso hace crecer nuestra fe y eso nos hace conocer la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Okay. Vamos a seguir. Dice la palabra de Dios que dice, y creyó en esperanza contra esperanza, hasta llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Por qué es esto tan importante? Porque esto es muy, muy importante. ¿Sabes por qué? Porque la fe es la vida del discípulo. ¿Sí? La fe es la vida del discípulo. Hace un rato leímos que Abraham salió cuando Dios lo llama que salga de Ur de los Caldeos. Él tenía 65 años. Y cuando nace su hijo, él tiene 100 años, Sara tiene 90, ¿sí? O sea que estamos hablando que pasaron 35 años para que se cumpliera la promesa de que él iba a tener heredero, que ese heredero iba a heredar toda esa tierra que Dios le había prometido, toda esa gloria que Dios le había prometido, esas varias promesas tan importantes. Y Abraham le dijo a Dios, pero ¿cómo voy a ver eso?
Abraham le dice a Dios, ¿acaso mi criado Eliezer es el que va a heredar todo, va a gozar de todo lo que tú me estás prometiendo? ¿Por qué ando sin hijo?, le dijo. Y Dios le dijo siempre, no, alguien que nazca de ti es el que va a ser el heredero de todo esto. Y es interesante porque vemos que Abraham inició con fe, ¿sí? Su obediencia fue automática, inició con fe, caminó en fe a lo largo de todos estos años, no solo llegó hasta 100, sino hasta más, ¿verdad? Caminó en fe, se fortaleció, como estamos mirando en este versículo, se fortaleció y él trascendió en fe. ¿Por qué trascendió en fe? Porque heredó su fe a su hijo, Isaac, ¿sí? Isaac, el hijo de la promesa. Entonces decíamos, pasaron 35 años. Pero dice que en estos 35 años, dice, no se debilitó en la fe. No se debilitó en su fe al ver su cuerpo que ya estaba como muerto. ¿Te acuerdas que veíamos que puede ser algo pequeño, puede ser algo muy insignificante, puede ser algo que para el mundo no valga, puede ser algo que para el mundo no tiene importancia o valor, puede ser algo completamente débil? Sin embargo, en Dios siempre hay esperanza. Sin embargo, en Dios las cosas cambian. Sin embargo, en Dios las cosas pueden ser totalmente transformadas. Y entonces estos versículos son muy importantes, ¿sí? No hubo en él incredulidad. Si tú lees en tu Biblia Génesis completo, el 15 completo, el 17 completo, encontrarás esos 2 capítulos de la vida de Abraham realmente intensos, porque Dios le hace promesas, Dios reitera las promesas que le hizo el día que salió. El día que le dice que salga hacia la tierra que él le promete, le hace promesas realmente grandes, realmente hermosas, poderosas. Y en estos 2 capítulos que te comento, estaremos mirando cómo Dios está reiterando, ¿sí? Y está fortaleciendo a Abraham. Abraham vuelve a escuchar, ¿sí? Por eso es tan importante oír. Por eso es tan importante buscar oír la voz de Dios, porque eso despierta nuestra fe y eso fortalece nuestra fe. Y cuando quisiese asomarse la incredulidad, nosotros vamos a recordar lo que Él nos dijo. Entonces, la fe en la vida del discípulo, es siempre nosotros estar yendo a lo que Él nos prometió, a lo que Él nos dijo, ¿sí? Tenemos que recordar todo lo que está escrito en su palabra, porque es para nosotros, pero hay cosas especiales que son únicas para nosotros. Esto es muy, muy importante. Entonces, la fe es un proceso. La fe es un proceso. El crecimiento de mi fe es un proceso que dura toda la vida. Podemos tener 1 año, o podemos tener 10 años, o podemos tener 50 años en el Evangelio, y nuestra fe siempre se estará perfeccionando. Nuestra fe puede ser probada, sí, pero nunca jamás tengas temor, porque el resultado es siempre muy bueno, nos llena de gozo. Cuando quizá pasamos por una prueba, pero tú te mantienes en fe, pero en lugar de desistir, de dudar, buscas a Dios más. Cuando estás pasando una prueba y vas con Dios y platicas con Él y le dices, Dios, yo sé que tú eres fiel. Dios, yo sé que tú eres bueno. Dios, yo sé que me amas y yo sé estas promesas y esta otra de tus promesas, y yo espero en ti, Señor. Y tu fe se fortalece y el resultado siempre es bueno.
Ajá. El resultado siempre es excelente. Mira cómo dice Génesis 15 del 1 al 6. Dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Fíjate, hay que subrayar, y creyó a Jehová, ¿sí? No dice, no dice, y creyó en Dios. Dice, perdón, no dice que le creyó a Dios, ¿verdad? Dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Esto es muy, muy hermoso. Porque se trata de lo que te decía hace un rato. Es algo que Dios le dio solamente a Abraham. Fue la voz específica para este hombre. Y eso es lo que nosotros debemos estar buscando siempre. Señor, ¿qué instrucción tengo yo? Dios, ¿qué esperas que yo haga? Ajá. Dios, ¿cuál es el rumbo de mi vida o cuál es el rumbo de mi familia? ¿No? ¿Qué tengo que oír de parte de ti? Y esas son las cosas tan especiales que tenemos que guardar en nuestro corazón. Mira, en Santiago 2:23, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Esta cita todavía nos alumbra más y nos aclara más que se trata de una relación personal. Se trata de andar con Dios, se trata de caminar con Dios. Se trata de caminar en acuerdo con el Señor, ¿sí? A veces que pretendemos estar muy lejos de Dios, ¿verdad? No nos acordamos de Dios, a veces decimos que somos cristianos, pero realmente no nos acordamos de Dios, no le tomamos en cuenta y estamos esperando que Dios nos hable, que Dios nos diga todo lo que queremos saber, todo lo que necesitamos saber, y no es así. No es así. Tiene que haber una vida de obediencia, tiene que haber una vida cercana completamente, una vida que experimente el poder oír a Dios, el poder estar nosotros muy cerca de Dios, de manera que cuando Él tenga algo que decirnos, nos lo diga, ¿no? Como cuando Dios visita a Abraham para decirle que Sara va a tener un bebé de él y todo. Y bueno, por ahí, por el camino, por ahí entre que están platicando, por ahí entre que tienen esa charla y están en esa comunión, en esa convivencia, le dice, por cierto, yo le voy a ocultar algo a Abraham, que es mi amigo. Dice, no. Dice, fíjate que voy a tener que destruir a Sodoma y a Gomorra, ¿no? Y le dice a Abraham, empieza Abraham su intercesión. Y Dios escucha la intercesión de su amigo. Dios escucha a su amigo Abraham y lo honra al tomar en cuenta sus oraciones por Sodoma, donde estaba Lot. Entonces vemos que se trata de una relación de toda la vida, andar con Dios siempre, y, no solo a veces. No entiendo por qué hay cristianos que se alejan de su fe, no lo sé, pero llega a pasar eso. Pero no, esto es un proceso. Nuestra fe va creciendo, nuestra fe puede ser probada, pero siempre en la recompensa, cuando nosotros nos aferramos al Señor, cuando nosotros buscamos más a Dios en la prueba, siempre el resultado resulta muy, muy bueno. Entonces se trata de relación, aún como dice aquí, ¿no? Ser amigos de Dios, que nosotros lo consideremos ese amigo, con ese respeto, con esa honra, con ese amor, con ese acuerdo, andar con Dios, amén. Porque debe haber compañerismo con nuestro Dios, compañerismo con su Espíritu Santo. ¿Sabes? Dios no nos promete un camino lleno de pétalos de rosa, no.
Dios promete siempre estar con nosotros. Los cristianos no estamos exentos de problemas. Los cristianos tenemos la certeza de que Dios siempre está y estará con nosotros hasta el fin. El cristiano no anda por vista, el cristiano anda por fe. El mundo dice hasta no ver, no creer, ¿no? Es un dicho del mundo, y qué triste porque el mundo si no ve, si no palpa, no puede creer, ¿no? El mundo cree solamente en lo que puede ver, pero nosotros no. Nosotros creemos en lo que no vemos, porque Dios es espíritu, Dios es invisible, pero nos muestra sus obras. Podemos ver sus obras, podemos ver su actuar poderoso, paternal, amoroso en nuestras vidas. Nosotros, dice la Escritura, que por fe andamos, no por vista. Esa fe que mueve montañas, ¿sí? Porque cuántas veces mujeres, hombres recibieron su milagro, pero primero creyeron. Porque creyeron, recibieron su milagro. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho que algo va a pasar y aunque parezca todo lo contrario, sucede? Porque Dios es Dios. Para Él no hay nada difícil. Si te das cuenta, la Biblia habla de mujeres estériles. Imagínate, si hoy es triste una esterilidad de alguna mujer, ¿verdad? En aquellos entonces, imagínate, qué medicina, qué ginecólogo, qué tratamientos, nada de eso. Y sin embargo, si Dios quería abrir la matriz, la abría. Si Dios quería tocar el corazón más duro, Él lo hacía. Así es que no sé cuál sea tu montaña, no sé cuál sea tu monte, no sé cuál sea el obstáculo delante de ti, pero si tú crees a Dios, si tú buscas a Dios, no es por lo que ves, es por quién es Dios, por quién es el que prometió. Fiel es el que prometió, dice la Biblia. En nosotros debe de haber una dependencia absoluta. He visto por años que cuando le queremos ayudar a Dios, nada más enredamos más las cosas. A veces queremos siempre como nosotros ayudarle, como arreglar los problemas o los asuntos a nuestra manera. Y pensamos que si yo digo las cosas de tal manera, que si las manejo de tal forma, entonces van a resultar mejor. No, es bueno depender de Dios en todo. Es bueno preguntarle si me debo cambiar de casa, es bueno si me debo cambiar de escuela, es bueno estar orando por cualquier situación, cualquier cosa cosa que tenga en mente, es bueno estar orando y estar preguntándole al Señor, y la verdad es decirle al Señor, hágase tu voluntad en el cielo como en hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dependencia absoluta. Mira lo que dice en Habacuc 2:4. Dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Aquí vemos los polos opuestos. El orgullo, un alma orgullosa, un alma que piensa que es suficiente, y para qué le va a preguntar a Dios, y para qué va a orar, o por qué tiene que poner por obra los principios de Dios, ¿sí? Hay a quien le dices, no, mira, es que Dios dice que las cosas no se hacen así. Y pues eso, te va a decir, pues eso es religión, eso a mí no me importa, a mí déjame hacer las cosas como yo las quiero hacer.
y no creen a los principios bíblicos y se oponen y no los viven. Y eso es ser orgulloso. Dice que aquel cuya alma no es recta, ¿verdad? Dice, se enorgullece, mas el justo es humilde, mas el justo pone su fe en Dios, pone su confianza en Dios. Y esto quiere decir también que es enseñable. Eso también quiere decir que habla de que está dispuesto a aprender de Dios, que está dispuesto a recibir el consejo de Dios. Por sencillas que parezcan muchas cosas, es importante tomar en cuenta a Dios y preguntarnos, bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? Siempre, la Biblia es sensacional, es un libro que tiene respuesta para todo, ¿sí? Nos maravillamos si estudiamos la palabra porque tiene respuesta y consejo para todo. Entonces, el orgullo es suficiencia. No orar, la verdad, un cristiano que no ora es porque está muy ocupado en hacer su vida. Un cristiano, una cristiana que no ora es porque están muy entretenidos en lo que consideran que es más importante que estar queriendo conocer la voluntad de Dios. O llevando a cabo sus propios planes. En cambio, un cristiano que ora, un cristiano que bebe de la escritura, quiere decir esto, que es alguien que está interesado en oír a Dios. Es alguien que está interesado en conocer lo que Dios dice. La fe es dependencia. La fe es yo lo que Dios diga. Yo lo que Dios me enseñe. Yo lo que Dios la respuesta que Dios me dé. Así me conduzco. En base a lo que Dios me diga, así voy a tomar decisiones. ¿Sí? Voy a hacer mis juicios a través de lo que dice Dios. En Filipenses, vamos a ver Filipenses 3:9, dice, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí también nos está diciendo un principio importante. Cuando habla de justificación, se refiere a que, bueno, Dios es juez y es santo y es justo. Y la verdad es que pues somos pecadores, todos. Nosotros cristianos hemos sido justificados, es decir, perdonados de nuestros pecados, maldades, a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz, tomando nuestro lugar, pagando por nuestros pecados. Entonces tenemos que entender que ha sido solo por gracia, ¿sí? Solo por gracia, solo por mi fe, solo porque yo creí a Jesús, porque yo creo que Él es el Hijo de Dios, porque yo creo que Él vino a esta tierra para salvarme y dio su vida para ello. Es solamente por fe que yo soy justificado delante de Dios. Mi oración llega a Dios, Él me mira con amor, sus promesas son para mí. No es por mi propia justicia, no es por mis propias buenas obras, ¿sí? No es por mis buenos actos, porque la ley de Moisés dice que el que hiciere esas cosas vivirá por ello. Y la verdad es que nosotros fallamos continuamente, no podríamos estar bien delante de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que depender, es dependencia de Dios, ¿sí? Es descansar en esa gracia, saber que Él me salvó por amor, fue por su gracia, no es porque yo sea bueno. A veces pensamos, la gente piensa mucho que porque no es un asesino, porque no es un violador, porque no robó un banco, piensan que por ello ya merecen el cielo, piensan que por ello ya son buenas personas. No sé si tú has conocido así, ¿sí? Pero no es así.
No es porque qué bueno soy, no es porque yo no soy un asesino serial o un narcotraficante, ya es que por eso soy buena persona y entonces me merezco todo. No, es por gracia. Ajá, es porque Dios es bueno, porque en Jesús Él me dice sí a sus promesas, ¿ok? Entonces, acuérdate, dependencia de Dios por medio de la fe en su Hijo. Santiago 2, 17 dice algo importante. Las obras, perdón, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué nos enseña esto? Esto es un punto importante. Las obras como consecuencia de la fe. Las obras como consecuencia de la fe. Puede haber personas que digan, es que yo sí tengo fe, pero no le hablo a mi mamá desde hace no sé cuántos años, ¿no? Pues yo tengo mucha fe, pero no me pidas, Dios, que yo vaya y le pida perdón a tal persona. No. Yo tengo mucha fe, soy un cristiano muy devoto, pero jamás me ocupo de alguien que está necesitado. No puede ser. No puede ser. Eh, Dice que una fe que no actúa es como si hubiese muerto su fe, como si no la tuviera. Imagínate que Abraham le hubiera dicho a Dios, yo sí te creo, yo sí te creo, pero siempre hubiera seguido en Ur de los Caldeos, no hubiera obedecido. Pues no, sí, pues no. Tenía que haber acciones. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Qué claro es esto. Ajá. Aquí estaba Pablo hablando a la iglesia, porque los judíos pues se circuncidaban, porque así lo decía la ley, pero luego gente que no era judía venía a la fe de Jesucristo y los veían mal y decían, no, es que usted a fuerzas se tiene que circuncidar, si no, no pueden ser del pueblo de Dios, ¿no? ¿Y qué enseña Dios? Mira, no vale la circuncisión, o no es que valga mucho la circuncisión, sino que lo que vale es un corazón sincero, un corazón que ha creído y que obedece y que camina en Dios. Ahora, dice, la fe que obra por el amor. Esto quiere decir, dice en otra versión, dice que es la fe activa por medio del amor. Una fe activa por medio del amor. O sea que cuando una persona ha creído en Dios, ¿quién es Dios? Dios es amor. Dice que nosotros seamos misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. Sí, alguien que ha creído en Jesús es una gente piadosa, es una gente que tiene compasión de los que no tienen, de los que tienen necesidad. Sí, no podemos solamente estar aprendiendo Biblia, no, tenemos que ocuparnos de aquel que tiene necesidad. Viene a tu corazón. Tengo una hermana a la que amo mucho y ella tiene un dicho, ella dice, yo creo que da no el que tiene, sino el que quiere, ¿no? En el grupo de jóvenes Dios me ha llevado y me ha dado palabra de cómo enseñar a los jóvenes acerca de esto, ¿no? Cuando estaba en el hospital geriátrico aquí en Zumpango, llevábamos a los jóvenes los viernes de cada 15 días. Y era tan bonito, de verdad, cómo me hubiera gustado que vieras cómo los jóvenes salían muy contentos. Jóvenes malcriados,
jóvenes rezongones, jóvenes que nada más están en el celular, pero los desconectábamos de esas cosas feas y los llevábamos a ver a los abuelitos al hospital geriátrico y salían diferentes, a veces hasta lloraban porque cómo les hacía bien al corazón dar amor. Ajá. La pandemia nos vino a estorbar mucho, pero en este sentido, pero lo último que hicimos fue algo que se llamó servicio en amor. Y llevamos gente de aquí de la iglesia que corta el cabello, los jóvenes atendieron allí a los niños con los caballetes para que pintaran, para que colorearan, llevamos servicio médico, medicina, ropa, todo eso. Y Dios quiere que nosotros estemos dando amor. Ajá. Una fe que se activa por el amor. Darnos cuenta de que este mundo necesita ver más real a Jesucristo. Uh-huh. Último punto. Vamos a ver ideas prácticas para desarrollar la fe. Te voy a dar uno porque va a ser parte de tu tarea. Te voy a dar nada más uno. Por ejemplo, la obediencia que comprobará la veracidad de Dios. Mirábamos de la obediencia inmediata de Abraham. Y esa obediencia inmediata, aunque fue un proceso largo para él, sin embargo, le quedó muy claro a Abraham que Dios es real, que Dios cumple su promesa, que Dios no miente. A lo largo del caminar de Abraham fue prosperando. Aunque él tuvo que esperar mucho tiempo para que naciera su hijo, él fue prosperando. Dios le abría camino y estaba con él. Dice que la gente reconocía que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque él fue leal y fue firme en su, en su fe. Y aun cuando Dios lo probó, cuando le dice, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y dice que él lo hizo, él no dudó, él estaba a punto de hacerlo cuando escucha la voz del cielo y le dice que se detenga, ¿verdad? Y le dice, por cuanto no me negaste a tu hijo unigénito, ¿perdón? A tu único hijo amado. Y suelta a Dios promesas sobre él. Entonces, él estuvo siempre comprobando la fidelidad de Dios, que las palabras de Dios son verdaderas a lo largo de toda su vida. ¿Sí? Entonces, una acción práctica para desarrollar mi fe es cada vez ser más obediente en lo que conozco de la Escritura y en lo que Él me está hablando. Esa es una acción práctica que yo te dejo, pero la tarea va a ser que tú busques 2 acciones prácticas para desarrollar tu fe. Esa va a ser tu tarea y nos vamos a estar mirando por aquí el día domingo en nuestro Zoom. Que Dios te bendiga mucho. Cuídate mucho, lee tus versículos, lee capítulos 17, 15, importantes de la vida de Abraham, de Génesis. Cuídate mucho.